Familia Conquistando Fronteras, San Luis Potosí, qué gusto poder reunirnos este día y tomar estos minutos para compartir la palabra del Señor, meditar un poco la Escritura juntos. Y antes quiero decirles que son una iglesia que amamos muchísimo, que para Aguascalientes, Conquistando Fronteras Aguascalientes, son una iglesia que se han convertido en nuestra inspiración, son una iglesia que nos desafía constantemente, ver cómo todo el equipo se han vuelto tan unidos y hay un equipo de liderazgo precioso, un equipo de colaboradores que están sirviendo para que el reino de Dios, el desarrollo de la visión del reino de Dios en su ciudad siga creciendo, siga estableciéndose a la mano y en unidad con sus pastores. Y bueno, sus pastores son unos tipazos que amamos muchísimo. Tanto Ani, Flor, Alex, son gente que amamos, que hemos abrazado en oración en nuestro corazón y que sabemos que todo lo que Dios ha determinado para San Luis Potosí va a suceder a través de la mano del Señor, de todos aquellos que dejen, permitan que el Espíritu Santo les use. Así que junto a sus pastores, pues estamos ahí observando, viendo, inspirándonos y alegrándonos también por todas las victorias que están teniendo en estos tiempos. Les bendecimos, les enviamos un gran abrazo y pues es un placer y un honor poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero, si me haces favor, que vayas a 1 Samuel capítulo 17, verso 31. Y leamos juntos esta parte de la Escritura. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién? De Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37, quiero que lo leas allí donde te encuentras conmigo. Añadió David, añadió, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor esté contigo. Señor, gracias por este tiempo. Te pido que me des la unción, la sabiduría y la habilidad para poder comunicar tu palabra y lo que has puesto en mi corazón para ellos. Te pido que a todos nos des esta gracia de escuchar y bajarlo a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has peleado? ¿O has entrado en un conflicto? En nuestra familia somos personas que por naturaleza, la que quieras ver, los Durán, somos alguien de pleitos, de conflictos. Somos de brazo corto, mano ancha, un cuerpo que se presta para el conflicto. Y cuando estamos peleando, constantemente, yo recuerdo una de esas que peleé con mi hermano, no recuerdo por qué situación, pero peleé con él, con el que me sigue. Y de pronto cuando yo quise pegarle, darle con el pie, le di a uno de las sillas, le di con el dedo chiquito. Y yo me agarré allí, mi hermano se rió, me dijo 2, 3 cosas riéndose de mí. Yo ya no tenía coraje para él, yo ya todo lo estaba concentrando en mi dedo pequeño. ¿Te ha pasado algo similar? Donde te has estado o te peleaste por algo, dijiste las cosas que dijiste, hiciste lo que sucedió ahí y de pronto dices: a ver, ¿por qué estábamos peleando? Y se te olvida cuál era la circunstancia. A veces decimos cosas, pensamos cosas porque peleamos. Y a veces entramos en peleas incorrectas.
peleas que no teníamos por qué enfrentar. A veces peleamos o estamos en líos, en batallas, en dificultades que no nos corresponden. Algunas de esas luchas en la vida es porque metimos la pata. Tomamos decisiones, nos metimos a conflictos que no nos correspondían, para los cuales aún ni siquiera teníamos la capacidad de enfrentarlos. Aceleramos decisiones, nos aceleramos en meternos en aquel compromiso, ya salimos por fiador de no sé quién, dimos palabra de alguien, no sé, conflictos así. Aún jóvenes que adelantaron en decisiones que sí era momento, sí era algo que iba a sucederles, pero no era el momento indicado. Y entraron en líos, se metieron en deudas algunos, no sé, cualquier tipo de conflicto. Hoy quiero poder, con la gracia del Señor, hablarte de saber elegir nuestras batallas, saber pelear las batallas correctas. Tengo algunos ejemplos bíblicos de algunas personas que se metieron en unos líos que no deberían de meterse. Por ejemplo, la religión muerta que estaba en los tiempos de Jesús y que actualmente hace exactamente lo mismo. En lugar de celebrar la salvación, en lugar de celebrar la sanidad, la pureza de corazón, en lugar de celebrar los milagros, ver cómo unos están poco a poco avanzando en que la palabra escrita se vuelva la palabra viva en sus vidas, en lugar de celebrar que otros están caminando en el Señor, otros que están teniendo cambios constantes, a lo mejor pequeños pasos, pero en lugar de celebrar todo ello, no, se pusieron en contra de la obra de Jesús y de Jesús mismo. Y entraron en un conflicto que no debían. Por ahí un hombre muy importante en su tiempo quedó registrando en la Escritura diciendo: hey, vamos a dejar de pelear contra ellos porque quizá nos estamos peleando en contra de Dios mismo. Y algunos eligen esa pelea y pelean la batalla incorrecta. La Biblia nos dice que no peleemos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, y la mayoría de nuestras peleas son con personas. Si la Biblia nos está enseñando que no es contra personas nuestra pelea, sino contra principados, potestades, no es el tema, no voy a ir por ahí, pero a veces peleamos más con personas y es nuestro conflicto constante. Batallas incorrectas, no es contra carne y sangre. Aún Jesús mismo también mencionó: oren para que no entren en tentación. Es decir, que cuando tú y yo no oramos, entramos en batallas incorrectas. Si tú y yo oráramos, ese lugar que ocupa la oración sería correctamente administrado, y donde habría un lugar para la tentación, se habría una oportunidad para las respuestas de Dios. O lo diría a la inversa también. Si tú y yo estamos, muchas de nuestras batallas incorrectas son tentaciones para las cuales no debemos estar pisando esos terrenos, y solamente evidenciamos que ese tiempo, ese momento, ese lugar pertenecía a la oración, no una tentación, una batalla incorrecta. Hay otros que pelean una batalla incorrecta peleando asuntos del pasado en lugar de enfrentar los asuntos del presente, porque se ataron al pasado, no solucionaron el tema pasado y están aún con batallas del pasado que ya son incorrectas cuando tenemos que enfrentar asuntos actualmente. Entonces, quiero que volvamos al pasaje. Rápidamente, solamente quiero mencionar un versículo, el 37, dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David llega al campamento, escucha las palabras de Goliat, que durante 40 días, desde en la mañana y en la tarde, Goliat estaba sembrando en el corazón de todos los israelitas. Durante 40 días se detuvo, escúchame bien, era guerra, se detuvo la economía de Israel. No era un tiempo para invertir en algo dentro de Israel, de Jerusalén, del pueblo de Dios. No era momento de hacerlo porque estaban en guerra. Durante 40 días todos estaban confinados en sus casas.
Durante 40 días, Goliat estuvo hablándoles amenazas a Israel, hablándoles durante la mañana y durante la tarde, diciéndoles la manera en la que iban a morir y cómo tenían que enfrentar. ¿Te parece algo semejante? ¿Algo actual? 40 días hablándoles. ¿Qué sucedió en Israel? Dicen que durante 21 días, si tú escuchas algo constantemente o lo mismo durante la mañana y durante la tarde, se generan patrones de pensamiento y a veces hasta de conducta durante 21 días escuchando lo mismo. ¿Qué sucedió en Israel? Se generó un patrón que venía o procedía del temor, del miedo. Estaban paralizados. Israel ya, aunque iba a la guerra, fue a eso, a pelear, ya no se atrevió a pelear. Yo tengo muchas imágenes en cuanto a eso. Yo hubiera dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Yo me voy a meter ahí. Y si cuando ya me vean que el cuate viene a agarrarme, todos corran detrás de mí y entre todos lo agarramos al Goliat. Yo hubiera pensado eso. Yo hubiera dicho, ¿saben qué? Prepárate y desde lejos acomódate y hacemos desde un costado, tú le vas a dar y cuando yo le vaya a tirar un espadazo, tú desde el otro lado le lanzas. Hubiera pensado cualquier cosa, pero esto nos enseña algo. El miedo nos paraliza. El miedo frena nuestro avance. El miedo frena nuestra hambre de conquista. El miedo ha detenido a muchos en este tiempo para no predicar el evangelio. El miedo ha detenido a muchos para no permanecer su corazón en generosidad. El miedo los ha mantenido frenados y ya no están predicando el evangelio. Repito, ¿a qué me refiero en esto? Que muchas veces ya hemos perdido batallas por causa solamente de lo que escuchamos o donde abrimos nuestro oído. A Israel en tiempo de Moisés le sucedió algo similar. En lugar de abrir su oído a los 2 espías que hablaban las promesas de Dios, abrieron su oído a los 10 que estaban solamente dando un reporte con base en miedo. Por cierto, todo lo que habla alguien tiene 2 fuentes, el miedo o el amor. Y estos 10 espías trajeron un reporte y los israelitas escucharon ese reporte y se detuvieron por miedo. Hay gigantes que no hemos derrotado y hay tierras prometidas que no hemos visitado o hemos conquistado solamente porque hemos abierto nuestro oído en lugares donde no debíamos. Es momento de cerrar nuestro oído y comenzar a hablar las promesas de Dios. Israel sabía más de Goliat que de las promesas de nuestro Dios y Padre. Llega David, escuchó lo que Goliat menciona y él dice, ¿quién es este tipo que se atreve a decir estas cosas? ¿Por qué? Porque David era un hombre que aunque no traía en su corazón una estrategia establecida, no sabía de armaduras, no sabía de esquemas, él traía en su corazón fe y se estableció para pelear una batalla. Este es el nombre que le he puesto a la enseñanza el día de hoy. Elige la batalla. Elige la batalla. David no eligió pelear palabra contra palabra. David no prefirió quedarse como los demás israelitas. Él prefirió pelear ahí, pero también hay algo importante en esto. Y vuelvo a leerlo, perdón que lo repita, pero es importante este versículo para este momento. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Creo que estamos delante de una oportunidad de poder elegir nuestra batalla correctamente. Esta conversación y estos versículos preceden a la batalla y a la victoria más mencionada después de la cruz de Cristo en la Biblia. Es la plática que tiene Saúl y David antes de que David, enseguida de aquí, de esta plática, él va y enfrenta a Goliat. Pero él hace una observación que quiero resaltar y en eso nos vamos a concentrar el día de hoy. Cuando le dice Saúl, tú no podrás ir porque tú eres muchacho, está atacando su identidad. Y le está diciendo, el enemigo es mayor que tú. No creas eso. No creas eso.
Pero David hace algo impresionante, escúchame. David menciona las victorias que obtuvo cuando nadie lo vio. David habló acerca de los enemigos que él había derrotado cuando nadie lo había visto. Muchos hablamos de la victoria de Goliat, la fascinante y explosiva victoria sobre Goliat, el gran pasaje de David contra Goliat. Pero David dice, yo para llegar a este momento traigo detrás estas victorias de cuando nadie me veía. Él eligió la batalla interna, las batallas cuando nadie lo veía. Alguien dijo en alguna ocasión que somos lo que somos realmente, lo que somos cuando nadie nos ve. Tú y yo somos cuando no hay filtros, cuando no hay personas, y eso que hacemos cuando nadie nos ve, eso es realmente lo que tú y yo somos. Perdón que redunde. ¿Cómo se encuentran las áreas que nadie está viendo, que no son vistas? En la mente, en el corazón. Aquellas batallas que nadie está observando, aquel caos. Dice Santiago, las peleas, las guerras, los conflictos que brotan, emanan del corazón. ¿Cómo están esos asuntos que nadie está observando en ti? ¿Cómo están esas áreas que nadie observa? Voy a esto. Dios nos prepara para la siguiente temporada en lo secreto cuando nadie nos ve. Dios está observando quién está venciendo los enemigos donde nadie te ve, para entonces promocionarnos a una nueva temporada y a un nuevo nivel. Dios nos prepara para las siguientes victorias en los lugares donde nadie nos está observando. David olvidó ese principio mucho tiempo después. En un momento donde él tenía que salir a la guerra, cuando él tenía que ir a pelear, cuando todos los reyes hacían eso, él prefirió quedarse en casa. Él, en lugar de salir, elegir la batalla, escúchame, él, en lugar de salir a pelear la batalla que él podía elegir, él prefirió quedarse en casa a enfrentar una batalla para la cual no tenía lo necesario para ganarla. Él se queda ahí, y cuando nadie, porque los hombres de guerra se habían ido, el palacio, ni su esposa lo estaba viendo, él enfrentó una pelea sexual y él no tuvo armas para ello, porque él tenía que salir a pelear con los reyes. Él prefirió enfrentarlo esto, y no había gracia suficiente, y no había lo necesario en su corazón para enfrentarla. Lo olvidó. ¿Cómo están esas cosas o esos enemigos cuando tu esposa o tu esposo no te ve? Esas actitudes, esos asuntos que nadie ve, que tu familia no conoce. ¿Cómo estás en esas áreas o esos enemigos donde tus padres no están viendo? Cuando entras tú a tu cuarto, cuando aunque no tenga que ver solo con algo que sale en la pantalla, en tu celular, esas peleas, enfréntalas. Pero ¿cómo vas con ellas? Hablo también de aquellas que son internas en la mente y en el corazón, donde nadie nos ve. David dice, yo tuve victoria, y así como enfrenté a los osos y leones cuando nadie me veía, Dios también me librará de la misma manera frente a este Goliat que está frente a todos ustedes. Donde nadie nos ve. Pero también hay otro lugar que es donde el Padre me ve. Donde el Padre me ve. Jesús enseñó acerca de un lugar que tú y yo podemos entrar, cerrar la puerta, y tu Padre que te ve donde nadie te ve, te recompensará en público. Entonces hay recompensas, hay promociones, hay aún cosechas notorias que están
establecidas que se logran cuando tú y yo entramos donde nadie nos ve, pero donde el Padre sí nos ve. Y ahí es donde tú y yo también elegimos la batalla. Si tú no eliges entrar con tu Padre que te ve en lo secreto, tú y yo vamos a enfrentar otro tipo de batallas para las cuales no hemos sido preparados ni equipados. Pero meternos al lugar secreto donde el Padre nos ve, esa batalla es algo que tú y yo podemos elegir. Elige la batalla. Entramos ahí, ¿y para qué es? Solamente para decirle a nuestro Padre: Padre presente, ya estoy aquí, oré como un loro, Señor y Padre, yo te doy gracias por todo lo que me has dado, gracias Señor por todo lo que me has bendecido, gracias por mi esposa, por mis hijos, en el nombre de Jesús te bendigo, te glorifico, amén. Uy, eso hasta un loro lo hace muy bien. Es más, hasta si pones tú una contestadora y lo grabas, excelente. Oraciones tipo taquigrafía, no estamos hablando de eso. Imagínate ¿cómo lo digo? ¿Qué oportunidad tan desechada que cuando tienes acceso a tu Padre Celestial solo te acerques para pedirle y no para entrar en relación con Él? Te lo pongo así: si te dieran a elegir que tú vas a entrar con la persona más influyente, más importante, quizás hasta la más adinerada de todo el planeta, para recursos, para lo que tú quieras, tú puedes entrar para lo que sea. Yo te pregunto, ¿qué preferirías? ¿Ir a pedir o ir a crear una amistad con Él? Yo creo que sería ridículo, no es nada inteligente desaprovechar la oportunidad de estar delante del trono de la gracia para solo ir a cualquier otra cosa excepto relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Cada mañana, cada tarde y cada noche hay una invitación puesta delante tuya, delante mía, para ir a nuestro Padre, cerrar nuestro cuarto y ahí donde nadie nos ve, Él que nos ve, trate con nosotros, que se cultiva. Entonces, ver la manera de qué le pido a Dios, podemos hacerlo con toda confianza, es nuestro Padre, pero antes, yo no quiero lo que Él me puede dar, yo lo quiero a Él por encima de todas las cosas. Tú también, estoy seguro. Y si estamos ahí, que cultivamos una relación y estamos obteniendo victorias, estamos peleando. ¿Por qué? Porque se están cultivando áreas invisibles, imperceptibles a la vista de los demás. Se está cultivando en nosotros ambientes, hábitos, afectos que están siendo saturados por la paternidad de Dios, por las palabras de nuestro Padre, por los abrazos de nuestro Padre, por el amor del Padre en el lugar secreto donde nadie nos ve. Se cultiva el corazón, se cultivan cosas. No solo es estar allí en lo secreto, repito, y decir presente. No, es estar ahí y que su palabra invada, su palabra nos cambie, su presencia se acerque. Porque estuvimos con Él. Entonces, la recompensa pública solamente es un fruto de donde nadie nos ve. Y aunque vamos y cerramos, no vamos por la recompensa que el Padre nos da. Quedó muy claro. Vamos por Él. Pero en medio de ello, Dios va a recompensar a todos, va a cosecharles, va a darles recompensas notorias, públicas, a todos los que han ido a lo privado. Son la recompensa, es el fruto de lo que hemos ganado en lo privado. Ahora, la autopromoción, solo hago este comentario. La autopromoción, en las palancas de echar la barba, echar una mordida por ahí, un soborno para lograr algo. La autopromoción de cualquier tipo en el ministerio, en la iglesia, donde sea, solo proviene de aquellos que han abandonado su lugar privado, donde nadie los ve. Donde perdieron la batalla del lugar privado. Y necesitan de esas cosas. Los otros no. Los otros saben que seremos recompensados
en público. Ahora, no solo es donde nadie me ve, también es donde nadie ve. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí. Elegir las batallas correctas es pelear aquellas áreas, enfrentar aquellos osos, aquellos leones donde nadie nos ve. Es enfrentar también ir al lugar privado donde nadie nos ve, pero nuestro Padre nos ve. Sin embargo, también hay que enfrentar otro tipo de peleas, las cuales nadie ve, aún en ocasiones ni nosotros. Son aquellas que están en lo más profundo del corazón, son intenciones y motivaciones que a veces nos engañan. 1 Corintios 4:5 en la NTV dice, no, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Es decir, que habrá asuntos que nadie puede ver, ni tú ni yo podemos lograr alcanzar ver internamente las profundas intenciones del corazón. Lo mismo dice Salmo 26:2, escudriñame, oh Señor, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mismo salmista también en otra ocasión dijo, preserva mi corazón del orgullo, de las soberbias, para que no se enseñoreen de mí. Habla de asuntos que están internos. No solo es pelear la batalla donde nadie nos ve y donde el Padre nos ve, sino también donde nadie ve, y allí es donde tenemos que pelear. Decía el salmista, ayúdame, examíname, pruébame, pero que no se enseñoreen de mí, de mi corazón. Recordarás a Ananías y Zafira, un matrimonio, los cuales prometieron dar el total. Ellos prometieron vender una propiedad y entonces darla a los apóstoles, pero cuando nadie los veía, sustrajeron del precio, y entonces, cuando lo traen delante de Pedro, él les pregunta, ¿es todo? Ananías, ¿es todo? Zafira, ¿es todo? Y sabemos lo que sucede. Hechos 5. Y entonces fueron expresadas las intenciones, las motivaciones del corazón. Ellos tenían toda la oportunidad de poder sustraer lo que dijeran. El tema es que dijeron que darían todo. Y cuando nadie los veía, sustrajeron algo. ¿Qué sucede aquí? Que ellos, en lo profundo de su corazón, había una intención y una motivación diferente que los estaba motivando. Por eso en el momento de ofrecerlo todo, ya no estaban por completo íntegros, es decir, ya no eran íntegros en el tema. No es muy inteligente querer tener una apariencia, una doble intención, una doble motivación, cuando Dios está visitándonos, y Dios está visitando su iglesia, Dios está visitando las ciudades, Dios está visitando México, y es un tiempo donde si vamos a ofrecer como Ananías y Zafira todo, hay que entregarlo todo. Pero si tú dices, quiero ofrecer esto, y es el 50, es el 60, es el 10, y por favor, yo espero que nuestro pensamiento no esté tan corto como para solo pensar en dinero. Me estoy refiriendo a todo. Hay cosas más preciosas como el tiempo, como la vida, como tus afectos, como tu pasión, que el mismo dinero. Pero va incluido también. Si tú le dices a Dios, te voy a entregar mi vida, dala toda. Si tú le dices a Dios, mi familia y yo te serviremos, entrégalo todo. No reserves nada. No reserves nada. Entonces hemos visto cómo hay que elegir la batalla, cómo hay que elegir la pelea correcta. Elige tu batalla. Elígela. Goliat estaba eligiendo la batalla por los israelitas. Goliat estaba eligiendo qué tipo de batalla quería, pero ellos no supieron elegirla. David sí. David sí.
Y entre sus elecciones fue pelear antes unas batallas en lo privado. Él eligió batallar en lo privado y tú y yo tenemos que elegir también ese tipo de batallas. Estos días yo creo que han peleado mucho en casa o han peleado con algunas personas. Creo que Dios les está hablando a algunos de ustedes. Hay batallas en el corazón. Estás evaluando diferente, hay prioridades en tu corazón donde estás evaluando por mayor la ofensa, la actitud, que una amistad tan preciosa y una amistad tan determinante para tu vida. No podemos darle mayor peso a una ofensa que a la amistad tan preciosa. Y si hay asuntos que son muy fuertes, que están rompiendo y quebrantando el tema, es necesario que vayas y hables con algunos consejeros. No soy pastor de ustedes, solamente hago una recomendación en cuanto al tema. No pelees en casa. No pelees en contra de tu familia, esa no es la batalla correcta. Pelea a favor de tu familia. No pelees contra tu esposo o contra tu esposa. Pelea en oración, en intercesión a favor de ellos. Elige tú la batalla. Elige la batalla. Por último, termino en esto. Lucha con Dios. Lucha con Dios. En Génesis 32, verso 24 y verso 28 encontramos a un hombre llamado Jacob que peleó con Dios. Dice el versículo: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nadie vence si antes no ha sido vencido. Nadie puede lograr una victoria en las demás áreas si antes no se ha quedado solo a luchar con Dios. Esta lucha, estamos hablando de un hombre que cambió toda la historia y el rumbo de su vida. Estamos hablando de un hombre que el resto de sus días quedó cojeando. Cada que caminaba, él recordaba esa lucha con Dios. Ese andar y ese caminar nos enseña que todos los días tenía que recordar que dependía completamente de Dios. Y a pesar de sus problemas internos, a pesar de sus problemas pasados, y aún de enfrentar, porque estaba a punto de enfrentar a Esaú, su hermano, el cual había dicho que lo iba a matar la próxima vez que lo viera, y a pesar de que tenía uno de las situaciones más peligrosas, según Jacob, que iba a enfrentar, aún circunstancias desesperadas, todo pudo vencerlo cuando se quedó solo con Dios. Hasta que no se quedó allí, fue cuando encontró entonces su victoria. Hasta que luchó con Dios. Y no fue hasta ese momento en donde ¿cuál era la lucha con Dios? Una lucha con Dios es cuando tú estás buscando cada momento que Dios sea real en tu vida, que Dios se vuelva nítido, que seamos tan conscientes de su presencia. Es cuando Jacob se enfocó apasionadamente y con fe, donde atrajo a Dios. Fue en el momento cuando se queda solo con Dios. Quiero proponerte esto. Solo con Dios significa donde Jesús se vuelve nuestro mayor enfoque, nuestro principal enfoque y nuestra única opción. Un momento cuando Jesús estaba con sus discípulos y muchos judíos habían creído en él.
Él volteó con ellos y comienza a referir algunas palabras, las cuales llevaron a tomar la decisión de muchos de sus discípulos a dejarlo. Y Jesús volteó con los 12 y les dice: si ustedes quieren, también pueden irse. Y Pedro le dijo estas palabras: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Señor, ¿a dónde iremos si renunciamos a nuestra barca? ¿A dónde iremos si las redes ya quedaron dejamos a nuestros padres? ¿A dónde iremos si todo lo hemos dejado por ti y nos hemos quedado solos contigo, solo contigo? Eres nuestra única opción, Jesús. Aunque me corras, no tengo a dónde ir. Solo puedo vivir aquí. Pedro estaba diciendo: no me veo en otro lugar, no me veo de otra manera, no tengo opción B. Solo existe vivir centrados en ti. Esa es una buena pelea que elegir. Pelea y lucha con Dios hasta que Él se vuelva tu única opción para ser bendecido. Cuando Él se vuelva la única opción en tu vida, donde tu vida y mi vida giren en torno a Él, lucha a tal grado que Él se vuelva el único en tu familia, en tu ciudad, en tu corazón. Oseas 12, verso 3 y 4 dice esto: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿De quién estamos hablando? De Jacob, por supuesto. Y con su poder venció al ángel. Venció al ángel, es decir, luchó contra él. ¿Cómo lo hizo? Lloró y le rogó. Lloró y le rogó. Termino, amada familia. Es un tiempo donde tienes que luchar correctamente. No es contra personas. No es luchar en nuestras fuerzas, no es lograr recompensas en nuestro poder, en nuestra fuerza, en nuestra habilidad. Es luchar a partir del cuarto secreto donde tu Padre te ve y te recompensa en público. Es luchar donde te quedas solo con Dios. Y es donde Él viene. Es ahí donde tú lloras, donde tú ruegas, como dice Oseas. Y es donde vences. Porque eres vencido. Y yo quisiera que oráramos. Cierra tus ojos donde te encuentras. Si puedes aún tomar la mano de los que están a tu alrededor. Y hagan esta oración conmigo, si me permiten orarlo y solo escuchar y ministrar a partir de la palabra que hemos enseñado. Y yo te pido, Señor, que a cada casa donde me están escuchando, cada cuarto, en cada coche, oro, Señor, que se despierte en el corazón una necesidad tan profunda, Señor, de luchar contigo, donde nos quedemos solos contigo y te vuelvas nuestra única y suficiente opción, nuestra única y suficiente persona en el corazón, que sea tu presencia. Oro que en cada casa donde hay peleas incorrectas, luchas incorrectas, venga un manto de paz, de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, para saber pelear la batalla correcta, saber pelear batallas en fe, saber pelear la batalla que deben establecer y no contra alguien más. Oro también que estos días se promueva en el corazón por tu Espíritu, Señor, un deseo por ir al lugar secreto y que vayan a donde el Padre los ve en lo secreto. Y oro que en cada hogar venga una gracia donde se perciba, donde seamos conscientes de que tú nos estás atrayendo a ti. Bienaventurado el que fuere atraído a ti. Bienaventurado, Señor, seremos. Oro por esta ciudad, oro por esta iglesia. Bienaventurada la ciudad cuya iglesia busca a su Dios como la única opción y predica el Evangelio. Que así sea a través de Conquistando Fronteras, San Luis Potosí, en el nombre de Jesús. Amén.
Les amo, familia. Un abrazo y espero pronto nos podamos volver a ver. Hasta pronto. El Señor les guarde.